visita, querido y admirado por todo el equipo, y don Quiroga le hace la entrevista. Lo presentamos como corresponde. Invitado. Pura cepa. Cruzó la frontera y se hizo Made in Argentina. Y lo digo así, palabra por palabra. Y si hace falta, sotoboche, porque él fue el elegido. Y bienaventurada la mujer que no pasa a cuarteles de invierno y se hace ilusiones y quiere matar a todos hasta convertirse en otra de las mujeres asesinas. Bueno, esta es la historia oficial. Pero después de la tormenta, todo el mundo sabe que donde hubo cachimba, cenizas quedan. Tenía 12 años cuando Claudia Cardinale lo deslumbró en el cine. Los desconocidos de siempre lo marcaron y a los 16 ya hacía teatro. ¡Es precioso! Bueno, al menos eso decían sus tías. Recibió premios Plateas, Cóndores de Plata, Estrellas de Mar, Festival de La Habana, Martínez Fierros, Haces y Conex. ¡Qué lujo, señores! Presentar hoy en Consentido, para la TV pública y para todo el país, al actor de teatro, de cine y televisión, Patricio Contreras. Bueno, gracias. Maestro, hace unos pocos días te vi en el teatro y se lo recomiendo a usted, Cenizas de Neila Bute, donde él está solo en escena y despide a una mujer que ama. No le voy a contar el final porque es muy sorprendente, pero pensaba cuando veía la obra cómo lo interpreta. De pronto llora, se planta frente al féretro, es muy impactante. ¿Cómo es esto de despedir a un ser querido con tanta fuerza dramática? Bueno, todos tenemos experiencia con respecto a eso, experiencia de amistades, familiares, seres queridos. Entonces no es fácil conectarse con esa parte. Lo difícil es tener que sostener una narración, porque es prácticamente una narración la que hace el personaje, interpelando al público. Es decir, no es un unipersonal, un monólogo en donde hay un autoexamen de conciencia, una reflexión que es dicha en voz alta y con la cuarta pared. En este caso, el protagonista se dirige, no el actor, sino que el personaje se dirige a los espectadores que están en la sala, lo cual hace, por un lado, viable la posibilidad de que se constituya la escena, pero también es enormemente difícil, sobre todo en un comienzo me aterraba mirar a los espectadores y de pronto no tener clara la señal si está siendo aceptado lo que yo hago o no, si está siendo bienvenido o no. Bueno, la vi en una función de público, no una función de prensa, y está totalmente aceptado. La gente se engancha muchísimo con lo que ocurre en escena. Ahora, te he visto tanto en teatro, te he visto en cine, te he visto en televisión, y hoy me vengo a enterar, porque me enteré hoy, que lo primero eran las artes plásticas, o que vos tenías intenciones de ser un artista plástico. Sí, hasta los 15 años, hasta cuando aparece el teatro, que me dio vuelta la cabeza. Recuerdo perfectamente esa noche en el Teatro de la Universidad de Chile que vi el Círculo de Tiza Caucasiano. De Bertolt Brecht. De Bertolt Brecht, dirigida por Atahualpa del Chopo. El creador del Galpón de Montevideo. Exacto. Entonces una apuesta deslumbrante. Y bueno, yo recuerdo perfectamente hoy la sensación de emociones encontradas que tenía. Por un lado, la fascinación, el asombro de estar viendo eso, y por otro lado, el pesar y la frustración de no estar yo ahí arriba. Y eso me pareció que fue un signo inequívoco de que era eso lo que yo quería, estar en el escenario. Hasta ese entonces, efectivamente, yo lo único que me interesaba era la plástica. ¿Tenías un padre del campo intelectual? No. Sí, porque te respetaba. Ah, sí, eso sí. Te acercaba cosas. Sí, en rigor mi padre no era un hombre lo que se llama culto, no era un hombre leído, pero sí con una gran sensibilidad por la cultura, una gran conciencia de lo que la cultura es, y lo que más le importaba es que mi hermano y yo tuviéramos eso como herencia, ¿no? ¿Era un socialista? Era socialista, de ahí que, bueno, nos haya marcado a mi hermano y a mí, nos haya, con su actitud sobre todo, más que con su discurso, con su conducta de hombre, nos matrizó definitivamente en cosas que nosotros, mi hermano y yo, valoramos mucho, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vínculo con el teatro en cuanto
¿A qué personajes son aquellos que a lo largo de tu vida te cambiaron, te transformaron, te dieron algo que quizás vos no esperabas? Recuerdo en particular una apuesta que dirigió Inda Ledesma acá el año 79 del Príncipe Idiota. De Dostoyevsky. De Dostoyevsky con Cristina Vanegas, Norberto Suárez. Norberto Suárez, sí. Sí, sí. Chela Ruiz, Tenuta, bueno, era un elenco de Hilda Bernard, un elenco numerosísimo, y yo ahí hacía la contrafigura del príncipe, que era Rogozhin, un personaje enormemente revuelto, como un ruso dostoyevskiano, un personaje borracho, desaforado, desbordantemente enamorado de una mujer y con una capacidad de entrega. Bueno, recuerdo que ese personaje en particular a mí me ayudó a mirar lo mezquino que yo era en ese sentido. Al lado de Rogozhin yo era patético, sentía. Bueno, todos, ¿no? Claro, son personajes enormes. Entonces, de algún modo, todos los personajes te interpelan en lo personal. Incluso aquellos a los cuales no adhieres por sus valores. Un personaje, digamos, un perverso, un personaje que vaya en contra de tus principios, de tu ética, de tu moral, así también te enseñan, porque al transitarlos tú tienes conciencia de lo que significaría ser eso. Por ejemplo, en Medida por Medida yo interpretaba a Ángelo, que es el personaje que se emborracha con el poder. Y la verdad que estar jugando en el escenario, sentado en un trono con una capa, de pronto yo podía llegar a entender lo que le pasa a un funcionario el día que lo ponen detrás de un escritorio. Claro. Ese pequeño poder te modifica corporalmente, en actitud, te vuelve arbitrario. Tú sientes que puedes hacer cualquier cosa porque tienes el poder, ¿no? Entonces eso es una gran enseñanza también. Pensaba en un éxito que la vi 2 veces y después la vi en el cine, en Made in Lanús, donde una problemática muy argentina, muy chilena, también, ¿no es cierto? Sí, cómo no. Muy de los países donde unos se van y otros se quedan. Esto también fue en tu carrera muy importante, fue un éxito de público, fue llevada al cine, repito. Sí, importante para todos los que la hicimos. Sí, Marta Bianchi, Luis Brandoni, Leonor Manso y vos. Claro, fue una experiencia conmovedora. Yo pocas veces he tenido la experiencia, más allá del nivel de la producción, de la calidad de la obra o de las interpretaciones, la conexión con el público. Yo recuerdo tu crítica en Nación, recordamos tu estancia en aquel verano de Mar del Plata y recordamos lo que pasaba con la gente, la conexión, porque era de una emoción, de una conmoción, el estar hablando sobre el tránsito de vuelta a la libertad, a la democracia, el desexilio, el desencuentro con el reproche de los que se habían ido por los que se habían quedado y al revés, el reproche de los que se habían quedado por aquellos que se fueron. Entonces era una cosa enormemente dolorosa, por lo tanto yo creo que pocas veces he transitado esa corriente, esa comunión con el público como con esa obra. Y por otro lado también, discúlpame, el hecho de haber estrenado y haber después hecho la versión cinematográfica de la misma obra, que en ambos casos han constituido de algún modo en clásicos ya, en el caso del teatro argentino y en otro caso del cine, ¿no? Además, a vos en carne propia te tocó vivir la dictadura chilena y la Argentina. Digo, aunque no estuvieras en un país, en uno de los dos países, digo, uno vive esto en carne propia aunque no esté allí. Y claro, y en definitiva vivíamos una realidad común. A mí me mortificó mucho tiempo el no estar en Chile cuando acá todavía había democracia, si bien había momentos muy agitados en el último tiempo del gobierno de Isabel Perón, pero me mortificaba no estar allá en Chile con mis compañeros que luchaban, que cada uno desde su lugar, en nuestro caso desde la cultura. Pero cuando se igualó la situación, no porque yo haga un elogio del mal de muchos consuelo de tonto, pero de alguna manera eso me quitó la culpa que yo tenía, porque yo sentía que resistiendo acá desde el teatro, desde el lugar que lo hicimos la gente de la cultura, era de algún modo también
estar haciendo lo mismo por mi país. Entonces, efectivamente fueron unas realidades muy paradojales, situaciones muy paradojales las mías, porque volviendo al tema de Made in Lanús, el dilema del negro, las ganas de irse a Nueva York, de irse a Estados Unidos, donde la abundancia para él era fascinante, de alguna manera yo había llevado a cabo ese gesto de él de irse del país, ¿no? Entonces, bueno, era en mí resultó ser una cosa muy conmocionante también el interpretar a un porteño que se quería ir, que era reprochado por su mujer, por no tener conciencia de que era de acá, como decía la Yoli, y yo me fui de allá. ¿Te acordás de la Yoli? Ahora me acordé, claro, de la Yoli, claro. Bueno, que era, bueno, sí, en la ficción te acompañaba en esto, que era un poco dramático, porque también tu personaje era un poco patético, ¿no? En ese sentido. Claro, claro. ¿Te acordás cuándo trabajaste en el Regina? El primer año fue la primera vez el año 91. No, digo ahora. Esta noche, ahora. Mañana. Mañana. Estamos en vivo hoy. Sí, me acuerdo, por suerte. ¿Cuándo laburás, Patricio? ¿Cuándo laburás? Me acuerdo. ¿Jueves, viernes? Viernes, sábado y domingo. Estamos a las 21 los viernes y sábados y a las 19 los domingos. Patricio, como siempre, muchas gracias. No, gracias muchas a vos, gracias. Patricio Contreras, y una estupenda manera de encontrarse con Patricio es ir al Teatro Regina y ver Cenizas de Naila Bote. Es un muy buen momento teatral con un gran actor, por supuesto. Corte, momento de hacer una pausa. En el bloque que viene te cuenta Mariana cómo se viene un encuentro de mujeres imperdible. Además, un equipo de rugby satirizado a través de una canción y a partir de allí, amenazas. Sí, aunque no lo creas, ya venimos.